¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctora, se ve. Ya, gracias. Bien, vamos a estudiar bacilos gram positivos, aerobios, no esporulantes. Entre ellos tenemos el Erysipelotrix, la nocardia y otros patógenos. Bien, estas bacterias generalmente son bacilos gram positivos, aerobios, no esporulados, que tienen un gran contenido de guanosina y citosina, por eso se los ha clasificado de acuerdo a su contenido de guanina y citosina. Entre estas tenemos las más importantes, que es el Corynebacterium listerioides, luego tenemos la listeria, el Erysipelotrix y el Rusopatiae, y los rodococos y las nocardias. Entonces, estas bacterias, tanto la Corynebacterium, son miembros generalmente de la flora, de la microbiota del cuerpo, tanto en las mucosas como en la piel, y en cambio la listeria y el Erysipelotrix se encuentran principalmente en los animales, a través de los cuales nos podemos infectar el humano. Entonces, de acuerdo a su contenido de guanosina y citosina, podemos tener que están las bacterias, las Arconobacterium y la Rhotia. Y entre los ácidos resistentes tenemos a los rodococos, las nocardias y los micobacterias. Y en las que el contenido más bajo de guanosina y citosina tenemos a la listeria y al Erysipelotrix. Todas estas se han logrado identificar de acuerdo a las pruebas bioquímicas, generalmente como ser la catalasa, el indol, fermentación de carbohidratos a través de estas pruebas, y ya por último la identificación a través del PCR en los ribosomas 16 específicamente, y a través, lo más actual es la identificación a través de una láser de unas pruebas en tiempo real, a través ya de disparos láser, que se puede identificar a través del Malditor. Anteriormente vimos que también corresponden a este grupo los que con baja cantidad de guanosina y citosina tenemos los lactobacillus y los clostridium, que vimos ya en la anterior vez, y van a quedar para ver en el otro próximo capítulo lo que es la Gardnerella, los Propionibacterium. En cuanto a su identificación, generalmente son bacilos gram positivos, son pleomórficos, no tienen motilidad, son anaerobios facultativos, existen más de 60 especies, generalmente podemos decir que son ubicados de las plantas, los animales, generalmente colonizan la piel, las mucosas, aparato respiratorio superior, aparato digestivo y aparato genitourinario en el humano. Entre las especies más conocidas tenemos principalmente el Corynebacterium listerioides, también tenemos el Ulceram, Pseudotuberculosis, Stratium, Urealyticum y Hechium. Siempre que pueda producir la toxina, va a producir lo que se llama la difteria. Generalmente son bacilos de 0,5 a 1 milimicra de diámetro y de 1 a 8 milímetros de largo. Generalmente son aerobios, pueden verse en agrupaciones regulares en forma de B, como pueden ver acá, en forma de B, pueden hacer estas disposiciones irregulares generalmente, y las tensiones que a través de colorantes de anilina podemos identificarlos viendo las granulaciones metacromáticas que presentan estas bacterias generalmente en los extremos, o bien como cuenta de rosario que se ven al interior del bacilo. Entonces
muchas veces se dice que se presentan en formas de B, ideogramas chinos, generalmente también tienden al pleomorfismo. Entonces podemos decir que el principal género es Caenoribacterium, que es el que causa las difterias, puede causar bacteremias, endocarditis, linfadenitis, granulomatosa. Entonces, generalmente se asocia siempre a infecciones en pacientes que tienen dispositivos, ya sean catéteres, ya sean generalmente catéteres de vía periférica o vía central, cateterismo vesical, cualquier tipo de catéter, pues como son parte de la flora normal de la piel, generalmente pues en pacientes inmunodeprimidos van a causar infección. Hay especies no disteroides que van a causar también enfermedades en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, vamos a ver, el Corynebacterium diphtheriae generalmente se ha clasificado, se han establecido 4 biotipos: el Belfantis, el Mitis, intermedios y graves. Generalmente, independientemente si son productores de toxina y la cantidad de toxina que es potente, pues cualquiera puede producirla y causar la muerte en el individuo. Entonces, esta bacteria generalmente posee un factor de virulencia que es la toxina difterica. Esta toxina inhibe la síntesis de proteína. Al inhibir la síntesis de proteína va a producirse una destrucción de las células del huésped. Al inactivar, generalmente, inactivar el factor 2, que es el factor 2 de enlogación de la cadena. Entonces, este factor 2 generalmente es el que es necesario para el movimiento de las nuevas cadenas polipeptídicas que se están formando en los ribosomas del individuo. Entonces, este inhibe, hay un complejo represor que contiene hierro. Cuando este hierro disminuye, el gen que deja de estar reprimido va a empezar a sintetizar y secretar la toxina. Entonces, al verse inhibida las proteínas, al no haber escasez de hierro, pues se va a activar prácticamente la bacteria y va a producir la toxina. Entonces, las cepas patógenas son toxigénicas, expresan la toxina como resultado de la infección por un fago, generalmente un fago específico que porta el gen para la toxina, el gen tox. Entonces, estas toxinas generalmente son el factor de virulencia. Tenemos que posee Corynebacterium diphtheriae. Entonces, solamente las bacterias que sintetizan la toxina son las que están colonizadas, puede decirse, por el bacteriófago. Generalmente son las que van a producir la toxina y que van a producir la necrosis de la síntesis de proteína. Entonces, esta bacteria puede ingresar por vías respiratorias, generalmente por respiratoria superior, tratando los daños lesionando las células y produciendo la enfermedad. Entonces, generalmente ingresan por vías respiratorias o cutáneas. También por heridas abiertas puede ingresar, pero no es tan aguda cuando es cutánea como es por vías respiratorias. Entonces, 0,1 microgramo de la toxina difterica es mortal. Entonces, esta toxina generalmente ingresa, como pueden ver acá, por vías respiratorias, se va a posesionar generalmente en la mucosa faríngea y va a desencadenar, va a producir la toxina, y estos fragmentos, esta inhibición de las proteínas hace que se cree una pseudomembrana. Entonces, al producirse esta toxina, va a haber
va a haber gran desprendimiento de células, prácticamente va a haber una inflamación y se va a formar lo que se conoce como una pseudomembrana. Esta pseudomembrana generalmente se coloca en la puerta de entrada entre la vía mucosa nasal palatina amigdalar, formando una obstrucción absoluta de las vías respiratorias. Por lo tanto, el paciente puede fallecer si no se lo asiste inmediatamente. Esta toxina, generalmente, o sea, esta membrana, al paciente le impide respirar, por lo tanto, se tiene que hacer una traqueotomía por personas que saben para poder viabilizar, mantener la vía respiratoria del paciente. Entonces, tampoco esta membrana se la puede extraer porque está bien pegada y es una pseudomembrana prácticamente que se ha formado, que al jalarla, si es que se llega a romper bruscamente, pues va a producir hemorragia y va a producir una necrosis y una inflamación peor para el paciente. Por lo tanto, se debe buscar una vía alterna para que el paciente pueda respirar. Entonces, puede producir una obstrucción faringoamigdalar, una laringia o traqueobronquial. Entonces, generalmente, si vemos la lesión cutánea, generalmente a través de heridas. Entonces, esta fibrina que se forma generalmente puede al formarse la pseudomembrana sobre la herida, da una apariencia de que la herida está sana, que se está cicatrizando, pero es una falsa membrana y la bacteria se está introduciendo interiormente. Entonces, una vez introducida la bacteria en la membrana, estas empiezan a producir la toxina en forma activa. Entonces, de esta manera es que producen las lesiones en las vías, en la faringe. Puede llegar inclusive al miocardio, causar miocarditis, o puede causar una insuficiencia cardíaca mortal. Entonces, generalmente afecta a las diferentes fibras motoras, provocando parálisis del paladar blando, generalmente los músculos oculares o extremidades, y afectan también a los riñones. Entonces, de esta manera, estas bacterias, siempre que produzcan la toxina, van a producir este cuadro. Hay bacterias que no producen la toxina y que también pueden dar lugar a diferentes, ya sea a cuadros clínicos diferentes, que pueden ser una miocarditis, una bacteremia. Entonces, estas bacterias, cuando nosotros la podemos detectar en los hemocultivos, tenemos que lograr detectar el gen de la difteria. Esto generalmente lo hacen muchos laboratorios clínicos ya especializados en técnicas de secuenciación de DNA, de RNA, ya a través de una PCR, generalmente a través de las pruebas bioquímicas, pero tiene que ser de detección rápida. Esto generalmente no se encuentra mucho en la actualidad, debido a que hay vacunas. Generalmente ya hay la vacuna, pero de darse generalmente, ustedes como ven aquí, hay una inflamación de edemático prácticamente de las vías respiratorias, se ve el cuello agrandado, inflado, como ustedes pueden ver ahí. Generalmente esta inflamación trae postración, respiración alterada, fiebre, dolor de garganta, dificultad en la visión, habla o deglución. Generalmente hay una parálisis momentánea en los movimientos de brazos y piernas. Entonces, lo más grave de esto es la obstrucción respiratoria que puede causarse. Entonces, te puedo decir que la variedad gravis es mucho más severa que la gravedad en cuanto a los biotipos. El periodo de incubación generalmente es de 2 a 5 días. Pueden involucrar cualquier membrana de las mucosas. Puede ser nasal inferior, faríngea, galina, laringia, cutánea, ocular o genital. En cualquier membrana puede desarrollar. ¿Alguien está con su micrófono encendido? Entonces, para nosotros en el laboratorio, la toma de muestra puede ser un frotis de las lesiones nasales, un frotis de la faringe o trozos de membrana. Si es cutánea, limpiar bien con solución salina y estéril, mover el material generalmente
Adherido a la lesión, presionar con hisopo firmemente dentro de la misma para hacer el cultivo. Estas muestras se pueden hacer una tinción ya sea con GRAM o tinción con azul de metileno, buscando las tinciones metacromáticas que generalmente presentan. El laboratorio, después de obtener la muestra, se puede sembrar en agar sangre, inclinado de Loeffler o cisteína telurito. Entonces, en estos medios que son específicos para esta bacteria, se pueden ver colonias grisáceas, generalmente algo como si fuera un color marrón en 24 horas. Entonces, de esta manera, de aquí, lo que se logra es hacer las pruebas bioquímicas, se puede hacer determinación por ELISA, cromatografía o PCR para detectar lo que se quiere detectar es el gen de la toxina, el gen tox, o mediante el test de ELEC se puede determinar la toxina. Entonces, generalmente con estas muestras, nosotros podemos determinar la toxina para poder diagnosticar si se trata o no de un Corynebacterium difteriae. Entonces, generalmente después de una incubación de 18 a 24 horas, vamos a ver las colonias características. En las pruebas de la detección del gen, generalmente se coloca generalmente un papel filtro embebido, generalmente contiene la antitoxina. Entonces, se siembra la muestra sospechosa y se pone un papel filtro que tiene la antitoxina. Por lo tanto, si la bacteria es productora de la toxina, va a precipitar en medio de bandas, aquí no se nota muy bien, en bandas donde se junta la toxina con la antitoxina, va a precipitar y de esta manera se logra identificar a la bacteria, a la toxina de Corynebacterium difteriae. Como todo, hay tablas generalmente específicas con las pruebas que se puede realizar, ya sea con la producción de catalasa, producen catalasa, producen indol, son ureasa negativas, se ven los diferentes perfiles de la fermentación de los carbohidratos para identificación a género y especie en todos las corinebacterias que hemos mencionado. Las Difteriae, Ulceran, Gravis, Mitis, Cerosi, prácticamente, y las variedades Mitis, Belfanti y Gravis. El tratamiento generalmente con eritromicina y penicilina G. Hay que administrar acción temprana de la antitoxina que va de 20.000 a 80.000 unidades. Generalmente pacientes convalecientes hay que hacer vacunación repetida con toxoides purificados y concentrados. Generalmente hay que, en niños pequeños que no están inmunizados, se tiene que hacer un refuerzo. Generalmente son muy poco comunes las infecciones cutáneas. A todo niño se le debe administrar generalmente las dosis de inmunización durante los primeros meses de vida. La primera vacuna va con la pentavalente, la trivalente, que es generalmente entre los primeros meses. Entonces, todas las personas que sean vacunadas pues producen concentraciones adecuadas de antitoxinas que muchas veces nos acompañan hasta la vida adulta. Paciente con difteria tiene que ser aislado, es altamente contagiosa, por lo tanto se tiene que aislar para cortar la transmisión en estos pacientes. Entonces todo niño tiene que ser vacunado, que es lo que sucede actualmente. Entonces, generalmente los niños vacunados tenemos con unos 2-3 refuerzos, pues tenemos anticuerpos casi hasta la edad adulta.
Entre otras bacterias coliniformes, tenemos bacterias no lipofílicas y lipofílicas. Generalmente tenemos grupos fermentativos, ulceran, tenemos pseudotuberculosis, cerosis, stratium, nimicitum y amiculatum. Entonces, generalmente se asocia muchas veces a infecciones del aparato respiratorio en pacientes hospitalizados. Entre las no fermentativas tenemos al Corynebacterium pseudodiptericum y Glucuronilithicum. Generalmente se han asociado con infecciones del aparato respiratorio y urinario. Y entre las lipofílicas tenemos Hechium, Furialyticum, que causan infecciones urinarias. Estas bacterias generalmente lipofílicas son las que se encuentran sobre la piel, generalmente en los folículos pilosos, ahí su nombre que se dice generalmente lipofílicas. Luego tenemos Arcanobacterium aemolyticum. Estas bacterias son bacilos cortos gram positivos. Generalmente forman colonias totalmente beta-hemolíticas muy pequeñas que se parecen en un 100% a estreptococos beta-hemolíticos. Entonces, su semejanza es increíble. Son colonias pequeñas, beta-hemolíticos, y son negativos. Al ser catalasa negativo, uno lo primero que piensa es que se trata de un estreptococo beta-hemolítico. Pero aquí está el pero, al hacer la tinción vemos que no son cocos, sino son bacilos gram positivos, que también son catalasas negativas, no tienen motilidad, son ureasa negativas, producen ácido a partir de la glucosa y la maltosa y la sacarosa. Entonces, generalmente se le hace la prueba de CAM invertida a los que ustedes hicieron o que van a hacer un CAM con estreptococos, que si es un beta hemolítico del grupo B, nos va a dar un CAM positivo, y la hemólisis es en punta de flecha hacia la hemólisis del Staphylococcus aureus. En cambio, aquí ustedes ven la flecha está invertida, lo que significa que se trata de un Arcanobacterium aemolítico. Generalmente esta bacteria causa faringitis, se relaciona muchas veces con heridas y septicemia, y como causa faringitis puede causar amigdalitis inclusive, entonces muchas veces el profesional ve o piensa y cree que se trata de un estreptococo por la lesión en la faringe que está produciendo, ya sea faringitis o amigdalitis, y generalmente por el crecimiento de las colonias en la gran sangre, la beta hemolítica que se presenta. Entonces, este es un agente de causal, puede ser de faringoamigdalitis, generalmente en personas jóvenes, que muchas veces el médico lo trata simplemente como si fuera un estreptococo. El tratamiento generalmente es con macrólidos, con eritromicina, citromicina, porque generalmente producen beta-lactamasa. Tenemos las rotias, generalmente la dentocariosis se ha relacionado con abscesos y endocarditis, generalmente al ingresar por vía bucal. Se relaciona generalmente con anemia en hospedadores graves y endocarditis en usuarios de drogas intravenosas. Tenemos también a la rotia mucilaginosa, generalmente que causa infecciones en pacientes inmunodeprimidos. Entonces aquí tenemos los cuadros que se utilizan para la identificación de las corinebacterias principalmente. Otra bacteria que tenemos, que generalmente es común en los animales, habita en los animales, es la Listeria monocytogenes, que causa una enfermedad al ingerir alimentos contaminados. Y es de especial importancia en mujeres embarazadas, porque en las mujeres embarazadas va a infectar al feto, lo cual va a producir generalmente
infecciones que pueden causar el aborto o que pueden causar una meningitis en el recién nacido. Estas bacterias generalmente su hábitat puede ser la carne, las aves, en aguas residuales, en agua de ríos, puede estar en los vegetales, en los cereales. Generalmente también son bacilos cortos, gram positivos, son anaerobios facultativos, generalmente se mantienen mejor tejido a 4 grados, tienen motilidad a temperatura ambiente y producen hemolicina. Generalmente se deja el zinc a temperatura ambiente y en una semana forman como si fuera un paraguas en lo que es en la superficie del tubo hacia el interior. Eso pareciera un paraguas. Estas proteínas, estas hemolicinas, generalmente tenemos la listeolicina O, que es la que produce la captación de hierro en estas bacterias. Entonces, al ingerir alimentos contaminados, ya sea leche cruda o quesos blandos, hortalizas, alimentos listos para comer, entonces generalmente se encuentra en los alimentos que se distribuyen en la calle. Podemos decir que en los carritos de la calle son los que generalmente están contaminados con este tipo de bacterias. Y la infección más grave es en el neonato, en el recién nacido. Entonces pasa de la madre al feto durante el embarazo y de aquí ingresa por el aparato ya gastrointestinal, produce la toxina, que es una internalina que es fagocitada, produce lesiones de la membrana, generalmente polimeriza hay una polimerización actínica, produce una gastroenteritis, una septicemia, una meningitis y directamente se transmite de la madre al hijo. Entonces, generalmente, muchas veces de inicio temprano, el bebé nace ya con la infección y se manifiesta inmediatamente al nacimiento. Hay otras que es de inicio tardío, generalmente el bebé nace, está somnoliento, no está bien y vuelve en una semana. Entre una semana, entonces esto ya se conoce de inicio tardío. En los adultos puede causar una meningoencefalitis, generalmente una bacteriemia. En estos casos, cuando hay este tipo de infección, se lo puede aislar de sangre o líquido cefalorraquídeo. Entonces, en el laboratorio se la puede identificar ya sea por hemocultivo o por líquido cefalorraquídeo, que puede hacer. Las colonias son pequeñas, son blanquecinas, crecen muy bien en la sangre. Se hace la prueba de CAM, son cambios también, con catasa positiva, oxidación negativa, a diferencia de otro, es biciclina positiva y Bosch-Fructose positiva. Se hace la prueba de CAM, que es positiva. Entonces, de esta manera, como ustedes no sé si logran ver el zinc, como si fuera un paraguas. Eso se lo deja a temperatura ambiente directamente por una semana y se va formando y se ve la motilidad que estas bacterias tienen. Entonces, podemos decir que la captación de hierro es un factor de virulencia muy importante. La inmunidad generalmente es mediada por células. Podemos decir que generalmente los grupos de riesgo de esta bacteria son las mujeres embarazadas. Puede causar sin tratamiento una mortalidad bastante, o puede producirse un aborto. Y en los neonatos que son infectados puede haber mortalidad hasta el 73% si es que son pacientes no tratados. En los adultos, generalmente en personas mayores ya de la tercera edad, puede producir que tienen enfermedades de base muy graves, llegando inclusive a la mortalidad, hasta puede decirse de un 25%. Entonces, generalmente, en las granjas
siempre tiene que haber un control veterinario y donde se detecta la bacteria, el animal tiene que ser aislado. Entonces, generalmente se debe pretender siempre a minimizar la multiplicación de estas bacterias, generalmente por consumiendo alimentos pasteurizados o cociendo bien los alimentos. Luego tenemos el Encephalotrix russopatiae. Generalmente esta bacteria se encuentra en los animales. Son bacilos gram positivos, catalasa oxidasa negativo, producen hidrógeno sulfurado en el TCI. Generalmente se los puede ver en los animales terrestres y marinos. Causa enfermedad en los cerdos, en los patos y las ovejas. Un animal, luego, si vemos acá, en el cerdo, produce esas manchas rojas. Significa que este animal está con erisipela, entonces está infectado. Y en el humano, generalmente después de una mordida, de una lesión puede causar esas lesiones violáceas, que tienen, son muy dolorosas, producen un dolor intenso, con una inflamación, pero no hay supuración, no hay pus, no hay, como hemos visto que producen los estreptococos, acá no, acá es prácticamente una inflamación aguda, pero sin supuración. Esta bacteria generalmente es susceptible a las penicilinas. Cuando nosotros sembramos en el TCI o en el SIN, ustedes van a ver esa, donde se ha hecho el pinchazo, se van a ver la producción de hidrógeno sulfurado. Entonces tenemos el actinomiceto, generalmente son bacilos gram positivos, tienen tendencia a formar cadenas o filamentos con ramificaciones generalmente. Como se encuentra generalmente son habitantes del suelo, de la piel y la cavidad bucal. Pero creo que los actinomicetos lo vamos a ver en los anaerobios. Entonces, entre los actinomicetos, las nocardias, lo que vamos a ver es ahora las nocardias. Entre las nocardias tenemos la nocardia brasilensis, la nocardia abscessus, la nova complex, la transvensis complex, la nocardia farsínica, nocardia asteroide y la ciria sinogética. Se han implicado por lo menos 30 especies como causantes de infecciones humanas. Entonces, el cuadro clínico habitual es una infección pulmonar, subaguda o crónica, o puede diseminarse a otros órganos. Generalmente se produce sobre el cerebro o la piel. Entonces, generalmente la nocardiosis se inicia ya por inhalación o contacto con la bacteria. Es muy frecuente la infección pulmonar, pero puede diseminarse a otros órganos. Entonces, al inhalarse la bacteria, se causa una infección pulmonar que puede ser crónica, puede diseminarse a otros órganos, se puede hacer una tinción, generalmente, a veces tinción de Gram o tinción de Ciel para este tipo de bacterias. Entonces, son gram positivas, son anaerobias, generalmente crecen en muchos medios de cultivo y las colonias tienen diferentes tonalidades, producen diferentes pigmentos.
y se desarrollan en 1 a 2 semanas. Generalmente son irregulares, de aspecto ceroso, acinadas, como si fueran coliflor. Entonces, las cepas varían en cuanto a la pigmentación, pueden ser blancos, amarillas, naranjas, rojos. A diferencia de las otras, son catalasas positivas y producen ureasa. Generalmente podemos decir que son oportunistas, causan infecciones. Comienza en una neumonía lobar, crónica, fiebre, pérdida de peso y dolor torácico agudo. Generalmente el cuadro de inicio se parece a una tuberculosis o cualquier otro tipo de infección respiratoria aguda. Entonces, hay información de absceso, puede diseminarse del pulmón al sistema nervioso central, causar meningitis, puede involucrarse, inclusive llegar al riñón o cualquier otro órgano. Entonces puede producir una sepsis y causar infección a nivel de cualquier órgano. Entonces, ante esto podemos nosotros tomar, si es una lesión de cutánea, pues vamos a tomar la muestra de la lesión cutánea o del aspirado broncoalveolar. La muestra puede ser esputo, pus, líquido espinal, material de biopsia. Lo que nosotros vamos a ver, bacilos gram negativos, que son cocobacilares, filamentosos, generalmente ramificantes. Crecen en todos los medios comunes. El tratamiento generalmente con trimethoprim sulfa. Si el paciente no responde de inicio a la terapia, puede administrarse amicacina, imipenem o meropenem. Puede ser necesario muchas veces el drenaje o la resección quirúrgica en este tipo de lesiones que forman absceso. Si es en lesiones de piel, pues va a formar lo que se conoce como el micetoma, generalmente o pie madura. Son lesiones crónicas, indoloras, que llegan a deformar muchas veces el miembro, totalmente por la cronicidad que va degenerando el tejido. Generalmente, si entra por vía cutánea, en pacientes que tienen heridas o traumatismo o pinchazo o arañazo, ya sea a través de madera, plantas, clavos o patadas de animales, entonces, o mordedura de reptiles. Entonces, aquí ingresa la bacteria, generalmente puede ser el Actinomatura madurae, Actinomatura pelleteri, Nocardia brasilense, Nocardia asteroide o Streptomyces somaliensis. Entonces, es crónica, indolora, pues va deformando el órgano con los tejidos con el tiempo. Se extiende a todos los tejidos adyacentes, es destructiva prácticamente, y cuando hay una deformidad de la piel una vez sano, no vuelve a volver totalmente a la normalidad. Entonces, generalmente el tratamiento es una combinación de streptomicina, trimethoprim sulfa y dapsona. También se ha administrado, generalmente puede tratarse con carbapenem, fluoroquinolonas y aminoglucósido. Bien, hasta acá el tema. Ya les pasé, no sé si vieron los temas para el próximo examen. Generalmente está para el 14 de octubre, si no me equivoco, ¿ya? Pero siempre nos vamos a ajustar al segundo parcial con el último tema. Decirles que sus exámenes estuvieron para mí desastrosos. Realmente no sé si leen, no leen para el examen.
o qué es lo que pasa, pero para empezar, no saben qué es lo que hace que una bacteria sea patógena o sea virulenta. No tienen la menor idea qué es lo que produce, cómo produce una infección una bacteria. Prácticamente no saben que de todas las bacterias que hemos avanzado en la anterior, qué produce cada bacteria, qué. O sea, ustedes la escuchan y no se les viene en la cabeza qué es lo que produce una bacteria. Entonces, si seguimos avanzando en ese sentido, ustedes no captan de las bacterias que avanzamos qué es lo que produce, nunca van a aprender nada. Si les pregunta y no saben, entonces no saben qué es lo que puede causar una bacteria. Hasta ahorita de las que hemos hablado, prácticamente nada. No han captado la morfología que tienen las bacterias. La mayoría me puso que los cocos son, que los estáfilos, por darles un ejemplo así, eran bacilos, su forma era bacilar. O sea, ni la forma, no han captado absolutamente nada, nada de lo que hemos avanzado y se les ha preguntado. O sea, no tienen la menor idea de las bacterias que hemos avanzado, qué es lo que causa cada bacteria, qué es lo que produce, qué tipo de enfermedad o de infección produce cada bacteria, no tienen la menor idea. Y no sé por qué, porque prácticamente todo lo que se ha preguntado está en el libro. No saben leer, no saben estudiar, no saben hacer nada, porque absolutamente todo está en el libro. Y ustedes no me han respondido absolutamente casi nada. Cosas así tan sencillas que por deducción lógica, yo siempre les digo que muchas de las palabras que se dicen en esta bacteria, su significado está implícito en su nombre. Pero no saben, no saben deducir, no saben interpretar, no saben, no sé. De lo que yo digo, prácticamente hubieron muchas preguntas de la clase que ustedes no tenían la menor idea. No sé por qué, si no van a clase o porque no las leen. Hay las dos opciones, pero estamos prácticamente muy mal con ustedes y yo no sé cómo hacer para que ustedes puedan leer un poquito más, porque esto significa leer, solamente estudiar y aprender, pero no lo están haciendo. No sé en qué se basan para ir a dar el examen, si es que por lo menos lo leen, pues yo siempre les digo que si ustedes quieren estudiar 2 días antes del examen o un día antes del examen, no van a poder lograrlo. Lamentablemente yo más no puedo hacer, explico todo en las clases, se les habla todo. Yo le he dicho, mi materia, lo que un docente da es encaminarlo en el aprendizaje, lo demás corre por cuenta de ustedes. Entonces, no sé, vamos a ir por el tercer examen, pero este segundo realmente dio mucho que desear. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Aló? ¿Están ahí todavía? Sí, doctora, buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Bien. El que calla otorga, dicen, ¿no? Bien. Entonces será, Dios mediante, mañana. Yo pedí avanzar la clase generalmente. Me dijeron que no había luz en un principio, entonces pedía pasar virtual, pero realmente pasar clase en estas condiciones de calor extremo que hace, para mí es fatal. No sé para ustedes, yo los veo que también no me atienden bien, será por el calor, digo yo, porque los veo somnolientos muchas veces. Entonces, si no captan nada, y no sé si prefieren que la clase la demos virtual o presencial, ustedes me dicen. Virtual, doctora, es mucha la calor que hay en la universidad a esta hora. Extremadamente. Ya.
Pero yo necesito, bueno, me voy a dar un tiempito para ir a firmar. Entonces, si la damos virtual, que sea a las 2:30, por favor. ¿Está bien? Está bien, doctora. Está bien, doctora. Está bien. Ya, entonces Dios mediante por este mismo canal mañana. Hasta luego conmigo. Doctora, ¿y los 30 bolivianos que debemos de ¿Hay alguien que pueda recolectarlo? Yo puedo, doctora. ¿Quién habló? Jaira Elba. Jaira Elba, entonces recoléctelo, por favor, que le voy a poner yo al WhatsApp para que le den a usted y lo más rápido que se pueda, porque ya me escribieron de que no se están acabando los tubos y por ahí no alcanzamos, porfa. Ya, Y doctora, a ¿hasta ustedes cuándo? les conviene para su examen porque este semestre que pasó fue desastroso. Tuvieron que repetir los medios porque no servían los tubos que utilizaron y eso es urgente para que ustedes no fracasen en su examen. Sí, doctora. Entonces, como todos están escuchando, bueno, los que siempre van a clase porque los demás no, se ponen de acuerdo para que le den la cuota a Jaira. Chicos, ¿ya? Entonces, me avisan cuando ya la tenga, por favor, ejecútelo porque es por ustedes, no es por mí. Ya, para que yo haga el pedido de los tubos. Ya, doctora, ¿hasta cuándo máximo pueden cancelar? Esta semana hasta el viernes. Ya. ¿Ya? Entonces, les dice que por favor usted va a recolectar. Y una vez me tenga la plata, hacemos el depósito y pedimos los tubos. ¿Ya? Sí, doctora. Ya, pues gracias, chicos. Hasta mañana conmigo. Hasta luego, Mañana. doctora.